Y bueno, la ventilación pulmonar decíamos que para que haya, inicialmente dijimos, un movimiento de flujo, tiene que haber diferencia de presión a ambos lados de la ecuación, ¿no? O sea, si están iguales las presiones a ambos extremos del tubo, no hay flujo. Entonces, y tiene que estar la vía aérea permeable, como lo hemos dicho, o sea, toda la vía aérea para que realmente pueda ventilar el pulmón. Eh, Algunos conceptos que ya hemos visto, que están introducidos aquí en esta presentación, ¿no? Esta condición se alcanza aumentando el volumen, el tamaño de los pulmones, o sea, la ventilación pulmonar, claramente eso tiene que ver con la complacencia, ¿no? Con la compliance que decíamos. Y la diferencia de presiones hace que el aire circule de un extremo al otro en la inhalación y en la exhalación, a diferencia de presiones. Decíamos que se medía en milímetros de mercurio cuando no estaba ventilado, y cuando está ventilado con la máquina, siempre a presión positiva, con los ventiladores, hablamos de centímetros de agua. ¿Eh? Aquí estamos comparando, esto es parte de lo que hemos dicho, para hacer una síntesis en imágenes. Aquí estamos hablando de la presión barométrica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. A medida que ascendemos es menor, claramente. Entonces, lo mismo que lo que está en la boca, lo mismo que está dentro del pulmón, la misma presión. Por lo tanto, si la medimos, si dejamos de lado la presión barométrica, hablamos de presión cero, es lo mismo de la boca, la misma que el pulmón, si no hay flujo de aire, claramente. ¿Sí? La ventilación alveolar involucra a los alvéolos, la ventilación pulmonar involucra a alvéolos y la vía aérea de conducción. O sea, vemos diferencia, ¿no? Cuando hablamos de alveolar, alvéolos. Cuando hablamos de pulmonar, involucra también los espacios muertos, todo. Cuando hablamos de, ahora vamos a separar con imágenes un poco para poder también identificar lo que es la relación IE, inspiración y expiración, y lo que es la ventilación alveolar también. Eh, un poco aquí en esta gráfica mostramos los diferentes volúmenes, por ejemplo aquí volumen corriente, volumen inspiratorio máximo, volumen expiratorio, ¿sí? Y vemos los diferentes volúmenes que se pueden, y en su conjunto involucrado más de uno, empezar a analizar cuando hablamos de capacidad de ciudad funcional, cuando hablamos de capacidad vital y todo. Por ejemplo, aquí la capacidad pulmonar total tiene que ver con el volumen máximo alcanzado en una expiración profunda, ¿sí? Y ese volumen está entre 80 y 105 mililitros por kilo de peso. Supongamos que tengo, tengo un paciente, sea yo, 70 kilos, yo peso menos, pero 70 kilos para una talla de 1,68 m, bien, ¿sí? Rosemary, tenés el micrófono abierto. Bien, entonces dentro de mi volumen pulmonar total, capacidad pulmonar total, si estamos teniendo en cuenta que sería alrededor de 100 mililitros por kilo, y si peso 70 kilos para un peso ideal por mi estatura, estaría hablando de 7 litros. ¿Eh? 70, 70 por 100, 7 litros. O sea, mi capacidad pulmonar total estaría en el orden de los 7 litros. ¿Está bien? Entonces, y el volumen corriente, si hablamos de volumen corriente, esto lo vamos a ajustar, vamos a trabajar mucho cuando hablamos por talla, por volumen, por talla, peso ideal, peso predicho, ¿sí? Estamos hablando de entre 7 y 10 mililitros por la talla ideal. Estos cálculos vamos a llegar de acuerdo a los pacientes que tengamos. Esto ya estamos hablando de generalidades. Volumen de reserva inspiratorio tiene que ver a partir de, por ejemplo, de volumen corriente, ¿sí? ¿Sí? El volumen de reserva expiratorio tiene que parte a partir del, por ejemplo, yo puedo, estoy respirando ahora a un volumen corriente, estoy hablando, no estoy haciendo ningún esfuerzo inspiratorio, nada,
y estoy socializando a un volumen corriente, sin, cómodo, bien. Bien, si yo, por ejemplo, no hago ningún esfuerzo inspiratorio y saco todo el aire, ese aire que estoy sacando, lo que estoy sacando es el volumen de reserva expiratorio. Ese volumen de reserva expiratorio, conjuntamente con el volumen residual que no puede salir, yo saco, inspiro, estoy inspirando aquí, sobre este basal. Ese basal tiene que ver con, y ahora tengo imágenes para que va a estar bonita para ver, tiene que ver con un equilibrio entre la distensibilidad entre las pleuras parietal y visceral, el equilibrio entre el tórax que tiende a expandir y el pulmón que tiende a colapsarse, está en la pleura a nivel negativa, ¿no? La presión pleural. Y hay un equilibrio, ese equilibrio entre la expansión y el colapso, ese que se alcanza con la capacidad residual funcional. Ahora, hay un volumen residual que no puedo sacar, a pesar de que saque todo el aire, me desinfle, hay un volumen que no puedo sacar que tiene que ver con el volumen que queda atrapado dentro del pulmón, que es el volumen residual. Ese volumen no lo puedo sacar, ¿sí? Que está entre 25 y 30 mililitros por kilo. ¿Sí? Conjuntamente con el volumen de reserva expiratorio, que existe, que sí que me permite sacar, desinflar, ese conforma la capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional es re importante. Vamos a trabajar mucho con esa capacidad residual funcional, con ese pulmón abierto, para justamente mantener o mejorar la oxigenación en pulmones enfermos. O sea, esta capacidad, vamos a intentar reclutar, abrir, incorporar presión positiva al fin de la aspiración, mantener abierto al fin de la expiración para justamente mejorar la oxigenación. Entonces, esta capacidad residual funcional es clave y se logra con un equilibrio entre las pleuras, parietal, visceral, equilibrio entre la tracción del tórax y la retracción del diafragma, del pulmón. O sea, tiene que estar, a ver, si yo tengo un pulmón que está, por ejemplo, un trauma y tengo un pulmón inestable, que tengo costillas fracturadas, ya si tengo costillas fracturadas, la jaula no va a estar estable y no va a traccionar en la inspiración. Por lo tanto, la presión transpulmonar va a caer, por lo tanto, va a colapsarse en la expiración y va a haber parte del pulmón que no va a ventilar. Y la capacidad residual funcional se va a reducir. Por eso, entonces, esto lo vamos a trabajar muchísimo. Y entonces, ¿para qué? ¿Y con qué elementos? Con la PIP, porque la presión positiva al fin de la expiración. Entonces, aquí ya voy, Gerardo, lo que tenemos que, aún que el volumen corriente sea el ideal, entre 7 y 10 mililitros supongamos que tengo 70 kilos. Bien, y por mi volumen corriente ideal sería 70 tengo entre 7 y 10 mililitros por kilo. 70 por 7 son 490. Bueno, mi volumen corriente ideal para una respiración tranquila sería de 490 a 500 mililitros. ¿Está bien? Entonces, en la máquina yo le puedo colocar 500 mililitros para ventilarme para una persona como yo, por ejemplo. Bien, ahora, yo estaría seguro que ese volumen sería ideal para un pulmón sano. Y supongamos que tengo un pulmón sano, pero también hay que tener en cuenta que ese volumen ideal puede ser que en un pulmón que esté atrapando aire, que esté por encima del volumen normal de aire del pulmón, que esta capacidad residual funcional sea mayor y esté atrapando aire, puede ser que ese volumen ideal para mí, para ese pulmón, de acuerdo al peso, me pueda generar una sobredistensión porque todavía tengo atrapando aire dentro del pulmón. Aunque sea el volumen ideal, con un pulmón atrapador, puedo generar una lesión por sobredistensión, barotrauma o
trauma. ¿Sí? Incremento, lesiones por incremento de volúmenes pulmonares y o incremento de presiones. Entonces, aún que sea el volumen ideal, de acuerdo a mi peso, predicho o ideal, si lo estoy administrando con un volumen atrapado, me puede generar lesión. De manera inversa, si yo tengo un pulmón pequeño, supongamos que vengo de una cirugía o lo que fuese, tengo un pulmón pequeño, un volumen pequeños, y administro un volumen corriente, un volumen tidal ideal, de acuerdo al peso, supongamos que sean 500, puede ocurrir que esté con una capacidad residual funcional reducida, puede ocurrir que ese volumen que yo estoy administrando sea el ideal, pero al fin de la expiración se colapse el pulmón. ¿Y qué genera? Atelectasia. Y genera, qué va a suceder? Va a haber momentos que no va a haber hematosis, porque la perfusión va a pasar, o sea, el corazón va a perfundir, pero no va a haber unidades abiertas en esas regiones. Y si bien hay derivaciones, la parte fisiológica del pulmón, si no ventila, hay colapso en la zona de los capilares y van y deriva la sangre hacia zonas ventiladas, independientemente de eso, de acuerdo a las zonas atelectasiadas, puede generar esta caída claramente de oxigenación. Entonces, el colapso es atelectasia. Lo opuesto es reclutar abierto. Lo opuesto a abierto es atelectasia. Esa atelectasia, esa apertura y colapso, apertura y colapso, apertura en inspiración y colapso al fin de la expiración, genera lo que se llama atelectrauma. Y esto genera fuerza de cizallamiento, de movimiento, genera estrés y de estrés no por el propio contacto mecánico, deslizamiento, generan procesos proinflamatorios, prostaglandinas, citocinas, que si bien se generan a nivel local, pasan a la circulación sistémica a través de los capilares y generan lesiones en órganos a distancia. Entonces, muchas veces por una inadecuada ventilación se producen lesiones sistémicas, más allá de las hipoxemias que se genera claramente de saturaciones, generan lesiones por esa biotrauma provocado justamente por esos procesos proinflamatorios generados por la apertura y colapso de manera repetitiva. Para evitar esto, no solamente tenemos que mantener volúmenes ideales, sino también ver, valorar, y tenemos mucho para valorar a través de la cuántica o mecánica respiratoria, a través de la valoración de curvas, gráficos, números que generan, que el equipo me lo produce. Lo que bueno es identificar que esto sucede, saber dónde tenemos que ir a buscarlo en el equipo, interpretarlo y darle respuesta. Sí, Gerardo, estabas levantando la mano, podés habilitar el micrófono y hacer la consulta. ¿Sí, Gerardo? Podés, o si no, por el chat. Profesor, ¿puedo aprovechar la consulta? Sí, por supuesto. Tengo una duda. Si la capacidad total es de 80 a 105 mililitros por kilogramo, los demás capacidades que estamos observando darían al 100% al total de la capacidad total, Claro, claro, estamos o hablando es de. independientemente. No, no, no. La capacidad pulmonar total tiene que ver con la capacidad máxima del pulmón. Dentro de esa capacidad máxima del pulmón están, por ejemplo, hablamos que prácticamente el 50% de lo normal de esa capacidad funcional, perdón, la capacidad pulmonar total está dada por la capacidad reservada funcional. En la medida de que, supongamos que tengo pacientes con un EPOC, la capacidad residual funcional se va a incrementar. ¿Por qué se va a incrementar? Porque el volumen de reserva, el volumen residual se va a incrementar porque hay parte en la E, aunque yo quiero expirar, sacar todo el aire, parte no lo voy a poder sacar porque va a provocar
hay colapsos dinámicos que tienen que ver con la propia patología y va a quedar aire atrapado. Por lo tanto, esos volúmenes, esa capacidad residual funcional se va a incrementar. Por lo tanto, si se incrementa esa capacidad residual funcional, se va a reducir la capacidad inspiratoria. ¿Por qué? Porque ya tengo parte de volumen inspirado. Y también se va a reducir la capacidad vital, porque como vemos la capacidad vital involucra, por ejemplo, el volumen de reserva respiratorio, no el volumen residual, el volumen de reserva respiratorio, en la medida que se va a incrementando estos parámetros, todo esto que está aquí, esto vertical, se va incrementando hacia arriba. Si se incrementa hacia arriba, se reduce, por ejemplo, el volumen de reserva inspiratorio. Si todo lo de, aumenta el volumen residual, aumenta el volumen de reserva respiratorio, mantengo el volumen corriente, se reduce el volumen de reserva inspiratorio. O sea, el paciente tiene menos reserva, va a ser la inspiración más cortita. ¿Por qué? Porque está más cerca de la capacidad pulmonar total. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante que más se ve claramente en los pacientes atrapadores que esa capacidad vital se va reduciendo y tiene menos, o sea, ante diferentes situaciones o pequeñas cambios o infecciones, el paciente tiene una dinámica, una gran dificultad respiratoria y está relacionado porque se van modificando estos parámetros. Eh, ¿Sí está respondido, Gerardo? O sea Sí, que profesor. la capacidad Pero- pulmonar total, sí. sí, profesor, estos datos lo podemos observar en el ventilador. Eh, eh, no. No normalmente. Dentro del monitoreo sí hay funciones que se hace, que se puede trabajar con el equipo que tienen para lo que es las mediciones, pero tiene que ser, por ejemplo, eh, el paciente realizar esfuerzos inspiratorios, estar consciente, estando de manera inconsciente, o sea, digamos de manera inconsciente, estando ventilado, eh, eh, sin que el paciente esté conectado, que tenga, no, que participe. Yo le puedo decir al paciente, inspira no asistiéndolo, estando conectado a la máquina, sí, conectado a la máquina, puedo decir, hacer un esfuerzo inspiratorio y puedo medir volúmenes máximos. Podría medir volumen máximo si el equipo me lo permite. Tengo esa posibilidad. Puedo realizar determinadas mediciones estando el paciente conectado a la máquina, pero la máquina no le va a otorgar volúmenes ni flujos, va a medir qué cosas, qué volúmenes maneja el paciente. Si yo esto lo puedo hacer también, esta capacidad de pulmonar lo puedo hacer a través de pestremografía, a través de soplar, realizar inclusive gráficas con respecto a volúmenes en pacientes que tienen pacientes de POC para saber, por ejemplo, cómo se comporta, cuál es el grado de atrapamiento y cómo responde un broncodilatador o sea, la droga en el paciente con respecto a los volúmenes expirados, el tiempo para eliminar los flujos. O sea, yo puedo tener un pico, saco el aire fuerte, tengo un pico flujo exhalado elevado porque tengo la vía aérea permeable, entonces me va a dar una gráfica en esas imágenes. Eh, Bien, ahora puedo tener, si yo soy un EPOC, ese pico flujo va a ser, me va a costar sacar todo el aire. Entonces, en el mismo tiempo, el flujo va a ser menor. Entonces, todo esto se mide y todo se mide también en respuesta a, por ejemplo, a las drogas. ¿Sí? Es muy selecto, estos son estudios pulmonares que se realizan en sujetos, más bien también para identificar qué pacientes es POC o no para los tratamientos. ¿Sí? No es habitual hacerlo en un paciente ventilado, pero sí, a tu pregunta, yo podría realizar algunas de las mediciones estando el paciente con el tubo, pero realizando sin soporte mecánico, ¿no? O sea, son en respiraciones espontáneas y hay algunos equipos que me lo permiten. Habitualmente no.
dentro de lo que hablamos de las capacidades pulmonares, por ejemplo, si hablamos de la capacidad residual funcional, hablamos de equilibrios. Aquí teníamos, ¿no?, un equilibrio entre la presión pleural, parietal y visceral, presión negativa. Al fin de la expiración hay un equilibrio que tiene que ver con la tendencia, voy a repetir siempre, la tracción externa de la caja y de la pleura o del pulmón al colapso. En ese juego de equilibrio genera la capacidad residual funcional. Aquí la tenemos, ¿sí? Esto representa a la capacidad residual funcional, o sea, ese volumen que tenemos de reserva expiratorio, ¿sí? Ese pulmón que está inflado con esa presión transpulmonar positiva está dado justamente por este equilibrio, ¿sí? Importante estos conceptos, ¿eh? Muchas veces hablamos de la presión pleural, hablamos muchas veces del neumotórax, que, se coloca el tubo de tórax, ¿no?, en este espacio, y que drena y sale aire. Y bueno, cuando se colapsa, cuando se pegan las pleuras, deja de salir el aire, quiere decir que hay una adecuada tracción. Muchas veces existen fístulas provocadas por lesiones por el propio ventilador, que eso se puede generar. Neumotórax es una posibilidad, sí. Es uno de los riesgos que genera la ventilación mecánica, sí. ¿Es habitual? No. ¿Por qué? Porque se trabaja en el monitoreo, porque se trabaja en volúmenes o patrones protectivos, ya sea de presiones, volúmenes, se hace que el paciente esté cómodo, no luche con la máquina, mantener dentro de presiones protectivas. Ya vamos a ir viendo cómo valoramos cada presión y qué significa. Sí, muy importante estos detalles. Entonces, bueno, dentro de ese equilibrio se logra esa capacidad residual funcional y claramente siempre positiva, con la presión transpulmonar positiva, como decíamos. Parte, bueno, esto ya lo hemos mencionado: volumen de reserva respiratorio, volumen residual, capacidad residual funcional, volumen corriente, volumen de reserva respiratorio, todo esto está, lo van a tener en las propias PPT para que lo puedan repasar nuevamente. Van a tener también todo esto colgado en el campus para que lo puedan volver a repasar, y material de lectura. Eh, Bien, eh, algunas cuestiones también para analizar, que tienen que ver siempre con fisiología respiratoria. En este apartado, en esta unidad, como verán, hablamos de fisiología respiratoria y después vamos a hablar lo que involucra la ventilación mecánica, como para después en la unidad 2 trabajar con los modos ventilatorios y ahí ya entrar a fondo con esos, cómo funcionan y lo que perseguimos, las búsquedas y qué cambia en la fisiología respiratoria. Y bueno, conocer a fondo esto. Ahora estamos viendo generalidades que son más que importantes para interpretar la fisiología, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Dalton dice la presión total de un gas. Estamos, por ejemplo, aquí a nivel atmosférico, no es solamente oxígeno, oxígeno representa el 21%. Pero cuando hablamos de presión barométrica y al nivel del mar, estamos hablando de la suma de presiones que conforman la atmósfera a nivel del mar. Entonces, según la ley que hace referencia a Dalton, es el físico, la presión total de un gas es la suma de todas las presiones parciales de los gases que la conforman. O sea que si yo tengo la presión barométrica, es decir, a nivel de mar, es 770 milímetros de mercurio, pero ¿qué gases la conforman? El oxígeno en un 21%, el nitrógeno en un 78% y otros gases en un 1, casi 1%. ¿Está bien? Entonces, la suma genera las 760, pero dentro de las presiones, y esto vamos a ver en detalle esto, ¿y para qué sirve esto? Para también identificar qué cosas suceden dentro del pulmón.
Porque una cosa es la presión atmosférica, la presión en la boca, y otra cosa la presión en el alvéolo. Si bien decíamos que era la misma al fin de la expiración, los gases que lo conforman son diferentes. ¿Pero cómo? Si es la misma presión atmosférica, la misma presión que tendría que estar en el alvéolo. La presión sí, los componentes de los gases no. Entonces, la presión, según la ley de Dalton, es de un gas, es la suma de todas las presiones parciales de los gases que lo conforman. Pasamos al oxígeno. Decíamos que la presión barométrica es 760 y la presión, el porcentaje de oxígeno de esa presión, de ese conjunto de presión de gases, el oxígeno representa casi el 21%, un poquito menos. Entonces, 21 por, aquí abajo estamos hablando, hacemos una fórmula, 21 que es el porcentaje, por 760 que es la suma total de los gases, dividido 100, aquí me va a dar en porcentaje, son 159.6 milímetros de mercurio. O sea que el, 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 la presión, yo dije porcentaje, perdón, la presión del gas de ese 21%, que eso sí es porcentaje, del 21% de 760 milímetros de mercurio, son 159.6 milímetros de mercurio. O sea que dentro de los 760, 160 milímetros de mercurio va a ser la presión del oxígeno. El resto, claramente, miren aquí, 593 milímetros de mercurio va a ser la presión del nitrógeno, mucho más que la del oxígeno. Y la de otros gases, 7 milímetros de mercurio. No vemos dióxido de carbono, en la atmósfera hay mínimo, hay muchos otros gases, lo importante es la cantidad del oxígeno y puntualmente el nitrógeno. Y aquí vemos lo que hemos manejado antes, estamos hablando de que haciendo ¿no? una comparativa, los mismos parámetros que hablábamos, ¿sí? Que genera a nivel de presión alveolar, perdón, a presión a nivel del mar, ¿sí? Tenemos presión de nitrógeno, oxígeno, presión de CO2 que sale a nivel alveolar que no tenemos, no existe. Dijimos, otros gases era 1%, ¿sí? Sin embargo, a nivel del alveolo, la presión de CO2 es de entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de la presión, por ejemplo, la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a hablar también de gasometría. Si hablamos de la presión parcial del oxígeno, lo normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión, estamos hablando de presión parcial. Y la presión parcial tiene que ver con el gas que está diluido dentro de a nivel del plasma. Vamos a verlo esto en detalle cuando veamos la parte de gasometría, ¿no? No vamos a entrar en detalle ahora, pero puntualmente aquí podemos analizar que la presión barométrica es 760. La ley de Dalton dice que la suma de la presión de los gases, parciales de los gases, genera la presión de un gas, que los gases que la conforman. Bueno, vemos que a nivel ambiental, a nivel barométrico, el CO2 no está. En la presión parcial de CO2, que es a nivel alveolar de 40, promedio de 40 milímetros de mercurio, a nivel ambiental no está. Tampoco está la presión de vapor de agua, que es 47 milímetros de mercurio dentro del alveolo. No existe en la atmósfera. Esto se da en un microclima que está presente dentro del alvéolo. El CO2 y la presión de vapor del agua dentro de un microclima, ¿sí? Y para mantener las presiones estables de que los 760 milímetros de mercurio, si estamos a nivel del mar, necesariamente tienen que descender la presión de nitrógeno y tiene que descender la presión del oxígeno. ¿Para qué? Para darle cabida a estas presiones que no están
que estamos hablando de T40, estamos hablando de 87, 90 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, necesariamente tiene que reducirse la presión del nitrógeno y la presión del oxígeno para darle cabida a estos nuevos gases que no están conformados en la atmósfera. Entonces, la suma de los gases sí va a generar 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos que considerar que las presiones se mantienen, la presión de la boca es cero, a nivel alveolar cero. Los gases que conforman la presión de la boca son diferentes a los que conforman dentro de ese microclima que es el alvéolo. La presión de vapor del agua está generada por la temperatura a los 37 grados, isotérmica. ¿Se acuerda que hablamos de la temperatura? A medida que iba ingresando el aire se cargaba de calor y humedad? Bueno, la humedad que se genera y el calor que genera ese aire que está a esa temperatura está generando un vapor de agua que genera una presión. Esa presión me permite mejorar ese propio vapor, mejora o permite la mejor ventilación y o hematosis a nivel alveolar, muy importante. Y el CO2 que se produce, también lo vamos a ver en los procesos, tiene que ver con la respiración celular, que se vuelca al alveolo para que a través de la hematosis o a través de la ventilación se pueda salir en la exhalación. ¿Está bien? Entonces, esto un poco para ver que existen diferentes eh, eh, valores o volúmenes o presiones, gases, y que son, no, que son diferentes a los que uno a veces considere o no tiene presente, ¿no? Porque no se mencionan. Por ejemplo, aquí tenemos las cargas 1 y 2. Decíamos que tenemos cargas resistivas y cargas elásticas. La carga resistiva tiene que ver con la vía aérea de conducción y las cargas elásticas tienen que ver con el propio parénquima pulmonar. Y entonces, digamos, la carga resistiva, ¿qué las condiciona? Por ejemplo, resistencia en la vía aérea. Esto puede estar dado por un broncoespasmo, puede estar dado por secreciones, reducción del diámetro, ¿no? Estamos con esto de broncoespasmo, secreciones, broncoconstricción, genera claramente un incremento de las cargas resistivas y lo veíamos como presión pico, presión máxima alcanzada, y las cargas 2, las elásticas, tienen que ver con la complacencia, compliance alveolar, factor surfactante, y esto también lo vamos a ver, tensión superficial y la elasticidad alveolar. Cuánto elástico es en cuanto a la distensión y volver a su estado inicial. ¿Sí? Entonces, claramente vemos que las cargas resistivas y elásticas afectan a la ventilación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si está ocluido la vía, las cargas, se incrementa la carga resistiva por oclusión en la vía aérea, claramente va a reducir la ventilación alveolar y claramente va a caer la saturación, la oxigenación. Si tengo caída de surfactante, va a haber colapso al fin de la expiración y va a caer la ventilación, va a caer la distensividad alveolar, la complacencia, la compliance, y va a afectar a la ventilación que a la oxigenación. Entonces, tanto las cargas resistivas como las elásticas pueden afectar la ventilación y con esto claramente lo que es la oxigenación. Bueno, nuevamente aquí, carga resistiva la vemos en la vía aérea de conducción y las cargas elásticas en el pulmón. Y esta ley de Poiseuille, que no sé si está bien pronunciada, así de francés poco, seguramente Kelly me va a corregir, porque sabe mucho de francés, estudia francés y bueno, y conoce de idioma, y qué más decir. Por ahí le voy a preguntar a ver si cómo se pronuncia esto de Poiseuille, si es cómo se escribe de esta forma, ¿no? Háganme acordar, pónganme un recordatorio en el chat de cómo se pronuncia. Le preguntamos a Kelly.
Bueno, entonces esta ley de Postmill dice, la resistencia, esto es importante, es clave, ¿no? Dice, la resistencia al flujo es inversa. A ver, independientemente de lo que es en sí la fórmula, vamos a ver en términos prácticos cómo impacta esto de lo que estamos hablando. Dice, bueno, la resistencia al flujo es inversamente proporcional a la cuarta potencia de radio de la luz de la vía aérea del flujo laminar y a la quinta potencia para el flujo turbulento. ¿Qué es todo esto? ¿Y qué significa? Y es difícil si uno pone a analizar cada cosa, pero vamos a hacerlo bien fácil. Un flujo laminal es un flujo que cada molécula de gas va uno tras de otro, va alineado, no es turbulento, no se chocan. Pero para que un flujo sea laminal, tiene que ser un flujo, a ver, un flujo con bajo flujo, o sea, no es lo mismo que un flujo de 30 litros a un flujo de 10 litros, 5 litros. El flujo de 30 es más turbulento porque golpean entre sí las moléculas porque hay mayor flujo. El flujo con más lento puede ir alineándose uno detrás de otro, las moléculas. Entonces, claramente uno tiene que decir que el flujo turbulento es más resistivo, o sea, genera más resistencia que el flujo laminar como esto. Laminar, un alineado, esto es el flujo turbulento. ¿Dónde se dan un flujo laminar y un flujo turbulento? El flujo turbulento se da en las grandes vías aéreas, en las vías más grandes, donde supongamos que tengo una tráquea. Está el tubo, la tráquea, la máquina administra 30 o no está ventilado en la vía aérea natural. En la parte superior, los diámetros son mayores, el flujo entra rápido y golpea entre las moléculas y genera una turbulencia y eso genera mayor resistencia. Ahora, si tu paciente estuviese intubado, lo mismo, los flujos que entrega la máquina, los iniciales generan alta resistencia, turbulencia porque golpean, y los flujos que están más próximos a las vías, a la hematosis, los flujos, cuando estamos hablando de la división bronquial, tráquea, bronco principal derecho, izquierdo, divisiones, en las décimas divisiones hay claramente 12, el flujo es menor porque como se divide en ese árbol bronquial, el flujo se va dividiendo, se va reduciendo, a ver si entonces se va haciendo más lineal y es menos, genera menos resistencia. Entonces, y vamos a ver cómo impacta. Entonces, aumenta la resistencia expiratoria, o sea, aumenta las resistencias expiratorias, los flujos turbulentos, aumento de la carga muscular, de la bomba muscular, y esto llega a la fatiga y a la falla de bomba. O sea que al haber más resistencia, al reducirse los diámetros, porque está hablando de, la ley habla de que la resistencia al flujo, ahora vamos a analizar, la resistencia al paso del flujo, es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, de la luz, de la vía aérea. Supongamos que si yo tengo un radio normal de una luz, de un bronquio, y se reduce a la mitad, se va a cuantificar, va a ser proporcional a la reducción la resistencia. Y por lo tanto, si yo tengo un paciente que está ventilándose de manera espontánea y aumenta la resistencia, se puede agotar. Necesito ventilarlo. Aquí vemos que las diferencias, supongamos que en la longitud no es tanto importante, es más importante en el radio. Vemos, por ejemplo, aquí puede ser un tubo endotraqueal y aquí puede ser una cánula de traqueostomía. Vemos que las distancias son diferentes, va a impactar de alguna manera en la resistencia, ¿sí? Por eso que cuando trabajamos en un paciente que está ventilado y tenemos destetes o desvinculaciones complejas, dificultosas, y que hace mucho tiempo que está 2 semanas, que está ventilado, que está con el tubo endotraqueal, colocamos la cánula de traqueostomía justamente no solamente para reducir los riesgos de lesiones a nivel de la tráquea, a nivel de las cuerdas vocales, sino también para facilitar
el destete o desvinculación. ¿Por qué? Porque reduce la resistencia, porque tengo menos espacio muerto, porque el tamaño de la cánula es menor y puede ser mayor el diámetro, por lo tanto va a tener menos resistencia, va a tener menos carga resistiva. Pero veamos qué sucede con esta ecuación, ¿no? O ley de Postbill, donde hablaba de la cuarta potencia para el flujo laminal y quinta potencia para el flujo turbulento. Supongamos que este es un flujo normal, o sea que se eleva a la cuarta potencia para un flujo laminal y quinta potencia para el flujo turbulento, de un diámetro normal. Ahora, si ese diámetro normal de la luz se reduce a la mitad, vean cómo se incrementa la resistencia para el flujo turbulento. O sea que al paso del aire ya no es 5 veces para algo normal, sino 32 veces. Y si se reduce a una tercera parte por una secreción, porque uno esté ocluido, vean cómo la, la reducción a una tercera parte, cómo impacta de acuerdo a la fórmula dicha, que la cuarta potencia para flujo laminar y la quinta elevada a la quinta potencia para el flujo turbulento. Vean cuando a una tercera parte cómo se incrementa la resistencia en 243. O sea, pasó de 5 a 243. Y si tengo una cuarta parte, se reduce, y puede ser que se reduzca a una cuarta, sí, moco espasmo, claramente se reduce. Vean la resistencia en la vía aérea, 1000 veces se incrementó. Y yo hago una consulta, una pregunta, en sujetos como ellos, cuando está ocluida la luz, reducida la luz, con una carga resistiva tal, ¿cuánto pueden soportar en una respiración espontánea? Por eso es que ese tipo de sujetos se hace necesario, porque se agotan, es llevar a una ventilación mecánica, simplemente una asistencia mecánica. Yo simplemente les traigo esta ecuación porque me parece, digamos, interesante identificar o conocer que la reducción de la luz de la vía aérea, cómo impacta en los esfuerzos inspiratorios que tiene que hacer el paciente para sostener una ventilación espontánea, por ejemplo. Entonces, por eso es que la importancia de que mantener permeable la vía aérea, justamente para no generar esfuerzos inspiratorios inefectivos, para no generar lecciones, no administrar volúmenes inadecuados, justamente para tratar de, sino mantener permeable. Para ello va a ser importante la movilización de los pacientes. Bueno, vamos a trabajar en la parte práctica y en la teoría con respecto a las prácticas profesionales en el paciente ventilado y que tenga que ver con el cambio de posición para favorecer el drenaje, cómo realizamos la maniobra para realizar la aspiración previa, ¿no? a la misma, vibraciones y cómo las hacemos y por qué es importante los cambios de cúbito justamente para los drenajes. Bueno, todo esto tiene que ver justamente para, entendiendo que la disminución en la luz de la vía aérea y cómo impacta en la resistencia y en los componentes resistivos y en los esfuerzos inspiratorios que tiene que hacer el paciente para sostener una ventilación espontánea. Existen volúmenes críticos, ya sea en inspiración o en expiración. Supongamos que aquí tenemos un volumen crítico, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, como decíamos, con un pulmón sobredistendido, puede generar volúmenes críticos en sobredistensión y generar incremento de presiones y generar barotrauma o volutrauma. Y también puede haber volúmenes críticos al fin de la inspiración, como colapso, o sea, puede haber un volumen crítico de cierre que al fin de la expiración se colapse y se atelectasie y genere esto que decíamos el atelectrauma y que genere hipoxemia porque no hay
no hay posibilidad de hacer hematosis porque la unidad del alvéolo está colapsado. Y yo también al fin de la aspiración con el autopip, con el atrapamiento del aire que no permite salir y que genera ese atrapamiento y eso puede generar también colapso de capilar y también de saturación. Entonces tenemos volúmenes críticos tanto en lo que es en la expiración y en la expiración. Sí, Gerardo, podés sumarte con gusto. Profesor, sí, tengo una consulta. ¿Podría explicar el mecanismo fisiológico del autopip? Sí, sí. Yo te diría que lo podemos trabajar. Hay una... eh, estoy pensando, porque tenemos mucho para trabajar con PIP, autopip, trabajar con pacientes. Yo te lo voy a explicar ahora, no eh, porque, bueno, lo está requiriendo y está muy bien, y veo que está muy atento y esto me complace. Pero va a ser, digamos, una explicación así rápida, pues vamos a seguir trabajando en mayor profundidad. Cuando uno habla auto-PIP, es diferente que la PIP. PIP es presión positiva al fin de la aspiración. La PIP extrínseca es la que uno coloca en el ventilador. Yo voy a colocar una PIP para mantener el pulmón abierto y evitar el colapso expiratorio. Y todo, ¿sí? La PIP profiláctica en el paciente ventilado, que yo coloco inicialmente para un pulmón sano, no obeso, con no sobrepeso, puede ser 5 centímetros. O sea que va a haber una presión positiva al fin de la aspiración dentro del pulmón para ganar mayor capacidad residual funcional, mayor que en la boca, para generar una hematosis y evitar el colapso al fin de la expiración. Bien, esa es la PIB externa. El autopip, el autopip tiene que ver no con la PIB extrínseca, sino con la que genera el propio paciente. ¿Y cómo la genera el propio paciente? Y bueno, supongamos que tengo pacientes con eh, una, eh, un EPOC hay incrementos de presiones en el tórax, dentro del tórax de la jaula, ¿por qué? Porque no puede, hay incremento de volumen atrapado. El paciente hace esfuerzo expiratorio para sacar el aire, porque está, ya sea porque es un paciente, un EPOC bronquial, ¿no? Ya que tiene hipersecretor, decíamos que, si vos recordás, de Gerardo, bueno, el equipo, decíamos que en la expiración tenemos lo extra torácico, en la expiración tendía a la dilatación y lo intratoráxico al colapso, ¿verdad? ¿Sí? Hicimos esta distinción de lo que es extratoráxico a lo intratoráxico. Si yo hago un esfuerzo para sacar el aire, hay un punto crítico de cierre. Si yo tengo, a ver, yo tengo un alvéolo y tengo la boca, si ahí está permeable todo, cuando yo hago un esfuerzo expiratorio, el aire sale del alvéolo a la boca, parte, ¿no? Hasta que llega a la capacidad residual funcional. O a la capacidad residual si es una expiración completa, si está abierto. Ahora puede ser que esa presión externa que estoy generando genere una presión transpulmonar negativa, porque generan, ¿se acuerdan, no? Que decíamos que la presión pleural se pasa a ser positiva por ese esfuerzo, genere en los bronquios, genere un colapso, porque para que se mantenga abierto el alvéolo, el bronquio, tiene que haber mayor presión interna que la externa, ¿sí? Para mantener abierto de forma radial. Ahora, con la presión transpulmonar negativa, esa genera puntos de cierre de la vía aérea y entonces impide que saque el aire, porque ya no es una vía aérea permeable del alvéolo a la boca, sino que esas presiones pulmonares generan puntos de cierre y que impiden que saque el paciente el aire exhalado y lo mantiene atrapado. Y eso es auto-PIP, que tiene que ver con
no una PIP extrínseca que nosotros colocamos, sino es un atrapamiento que genera el paciente con una expiración forzada en sujetos enfermos. ¿Está bien? En sujetos EPOC. Entonces, eso sería fisiológicamente el autopip. Es un atrapamiento dinámico relacionado con reducción de las presiones transpulmonares, presiones negativas, producida por un esfuerzo expiratorio. ¿Está bien? Eso sería una explicación con respecto digamos, de lo fisiológico, ¿no? Y ya vamos a ir terminando, y dentro de estas dinámicas también, la tensión superficial, que tiene que ver, también es parte de lo que hemos conversado inicialmente, que las macromoléculas se tienden a atraer. Entonces, cuando hablamos de un pulmón húmedo, eso es poco distensible, es más, le cuesta más el paciente en un edema agudo del pulmón, por ejemplo, en las moléculas y las macromoléculas, el flujo que invade el alvéolo, que tiene que ver con el plasma sanguíneo por falla de bomba y todas estas cosas que genera, si es de origen, edema agudo del pulmón es de origen cardiogénico, hace que el pulmón esté húmedo y que las moléculas se atraigan y que esa atracción haga que el paciente de dificulte, haga esfuerzo respiratorio y le cueste ingresar el aire, justamente no solamente porque hay mucha humedad, ¿sí?, sino es que justamente esa atracción molecular reduce la expansión y hace que haya mayor tensión superficial. Sí, había una mano levantada. eh, eh, por ahí, sí, pues puedes hacer la pregunta. No sé si la bajó. Me pareció que había una pregunta por hacerse. Bueno, eh, también existe lo que se llama, estamos hablando de todo de fisiología respiratoria, pulmonar, la interdependencia alveolar. Cuando uno habla siempre de presiones negativas a nivel pleural, y a nivel pleural estamos hablando de aquí, presión entre la pleura parietal y visceral, en ese juego de equilibrio, la presión negativa por esta interdependencia alveolar se va, o sea, yo tengo presión negativa los alveolos que están próximos a la pleura, pero los que están más alejados por esta interdependencia alveolar, se mantiene también la presión negativa entre la misma presión. O sea que la presión intrapleural negativa se transmite entre los alvéolos. Por eso existe muy importante esta interdependencia, por eso lo que uno mide a nivel próximo al nivel pleural también se transmite por esta interdependencia en todos los alvéolos. También otro aspecto importante es la ventilación colateral. Aquí tenemos un bronquio respiratorio, tenemos, aquí tengo alvéolos, aquí entre los alvéolos pueden estar los poros de Kohn, ¿sí? Aquí tenemos entre un bronquio y otro alvéolo. Este bronquio, vemos que hay una intercomunicación entre un bronquio que va a un alvéolo y al otro, los canales de Lambert, y los canales de Martin, que estamos hablando aquí entre bronquios. O sea, vemos que dentro, por diferentes fenómenos de comunicación, un alvéolo puede estar ventilado de manera colateral y no necesariamente a través de un bronquio principal, ¿no? Y aquí es parte de una síntesis de lo que he hablado. El factor surfactante, que tiene que ver con los neumonocitos tipo 2 que están dentro del alvéolo, que tapizan el alvéolo, ¿sí?, reducen la tensión superficial. La tensión superficial es esta que es la tendencia a colapso. O sea, reduce la tensión superficial, y esto es más que importante porque un alvéolo que está más alejado, más allá de esa interdependencia alveolar y todo, un alvéolo que está más alejado, mantiene la posibilidad de generar la hematosis. Igual, la presión transpulmonar positiva, ya hemos hablado de la importancia de la presión transpulmonar positiva,
ya sea en inspiración como en la expiración, la presión negativa intraperular, también ya hemos hablado, el volumen residual, la importancia del volumen residual para mantener la ventilación colateral y la presión alveolar del nitrógeno. Y terminamos con esto, simplemente para hacer referencia a esta presión alveolar del nitrógeno, que está aquí al final. Decíamos que el nitrógeno, la mayor cantidad de componentes a nivel ambiental, el nitrógeno, el 78%, ¿verdad? Y que dentro de la presión de los gases es el que mayor tiene presión. Sin embargo, para nosotros es vital el oxígeno, para el ser vivo. ¿Y qué hace el nitrógeno? ¿Cuál es la importancia del nitrógeno? El nitrógeno mantiene, o sea, el nitrógeno no difunde el oxígeno. ¿Por qué difunde el oxígeno? Porque la membrana es más afín, la membrana alveolo-capilar, a la difusión, es más afín el oxígeno que el nitrógeno. Por lo tanto, si yo tengo una solución, lo que va a difundir más rápidamente va a ser el oxígeno, no el nitrógeno, porque es más difusible. ¿Está bien? Es, digamos, más amigable, difunde más rápido. Entonces, si difunde el oxígeno y el nitrógeno no difunde, ¿para qué me sirve el nitrógeno? Para mantener abierto el alvéolo. Si el nitrógeno no difunde, es como si genera un microesqueleto para mantener abierto el alvéolo, reclutado. Y entonces, de esa manera, permite la difusión del oxígeno de manera rápida. ¿Está bien? Entonces, ¿el nitrógeno es importante? Sí. Ya vamos a hablar de atelectasia por desnitrogenización. ¿Está bien? Vamos a ver que la administración de FiO2 del 100%, máxima, no solamente es tóxico a niveles químicos, a nivel celular, sino también por lo físico, por la reabsorción del nitrógeno, por la satelitasia, por absorción, vamos a hablar de ello. Por eso vamos a hablar dentro de la valoración de los parámetros que vamos a administrar en el ventilador, la importancia de mantener la menor FiO2 para alcanzar los objetivos de saturación. Tenemos muchísimo para trabajar. Hemos, Kelly, trabajado hoy más que intenso, creo que en esta primera unidad nos falta avanzar con esto de la bomba respiratoria, tenemos mucho, la próxima tenemos tutoría también para ir viendo ya desde la primera clase, ir valorando en el tiempo qué cosas, hacia dónde vamos, para tenerlo bien presente. Y bueno, preguntas, ahí ya fuimos respondiendo en la medida que se presentaron. ¿Qué libro nos recomienda? El mío. Es dentro de bueno, que tuve la posibilidad de publicar hace unos años, que está muy actual, que está eh, con la bibliografía del curso, más casi 700 páginas, todo color. Este es un libro realmente de cabecera, que va a ser es muy didáctico, así que si recomendamos un libro va a ser el mío. Pero bueno, hay muchos, por supuesto, hay muchos libros que son también de fisiología respiratoria, que abordan desde otro lado la ventilación. Yo también digo de ventilación mecánica, por ejemplo, de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, también tiene un libro muy bueno. El editor, uno de los autores, escribió también en el libro que está propuesto para la bibliografía. Así que, bueno, eh, ley de Postville. Yo le comentaba a los chicos, a los colegas que tomaron, yo les comentaba que vos conocías mucho de francés, Kelly, y yo por ahí lo estaba pronunciando mal, el Postville. Y yo digo, seguramente está mal pronunciado. Yo digo, le voy a hablar a una especialista que sabe francés, que está estudiando francés, a ver cómo se pronuncia. Pero bueno,
si no hay problema. Yo después te lo paso eh, De acuerdo, y, me, licenciado y, Claudio. y me decís bien cómo se pronuncia así. Va a ser la primera vez que voy a saber pronunciarlo. Por ahí lo pronuncio bien y de casualidad, porque es una... No, Postbile se seguramente, escribe. seguramente lo habrá pronunciado bien, pero me pasa la frase y ya yo le apoyo. No se preocupe. Perfecto, perfecto, Bien, perfecto. realmente ha sido una Argentina, clase. Argentina campeón, dígale a Francés que está con usted, que Argentina salió campeón. Y a pesar de eso, que bueno, que quiero saber Postbile cómo se pronuncia. Realmente ha sido una clase muy Bueno, provechosa el día de hoy. Ha habido mucha participación de los asistentes. Gracias a todos por su asistencia. Realmente el día de hoy estamos iniciando hemos visto dos temas de esta primera unidad, fisiología respiratoria normal y ventilación pulmonar. Realmente tenemos para la próxima clase gran cantidad de información. Por tal razón es necesario que puedan asistir a las clases presenciales. Si bien hubiese oportunidad de no poder asistir por cualquier inconveniente, hay que justificarlo a mi persona para poder apoyarlos. Ustedes tienen una aula virtual. En el transcurso de la semana anterior y también del día de hoy les he enviado una carta de bienvenida en el cual ustedes van a poder descargar las condiciones académicas del diplomado, los requerimientos para poder aprobarlo y además un link directo a su aula virtual en el cual su usuario vendría a ser su DNI y su contraseña también el DNI. Poco a poco ustedes van a ir conociendo cómo es la metodología de ASIS Especialización y estoy segura que les va a encantar cómo nosotros manejamos todo lo referente a la metodología de estudio. Entonces, también he visto que han ido marcando asistencia. Licenciado Claudio, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Nos estamos viendo el día 24 de febrero para continuar con la sesión respectiva. ¿puedo? Licenciada Wendy, vamos a revisar el por qué no ha recibido la carta y vamos a hacer el seguimiento previo. Licenciado Claudio. ¿Puedo digamos, a una sugerencia? ¿Generar una sugerencia? Bueno, mucha gente se conectó, mucha gente estuvo escuchando también de manera virtual a través de Facebook, me tengo entendido. Quiero generar una invitación porque el curso hemos comenzado, vamos a trabajar en ampliar el número de personas, dándole esa posibilidad, porque hay mucha gente que a último momento se quiere incorporar y vamos a repetir, vamos a trabajar es así, ¿verdad, Kelly? Vamos a tratar de ampliar el cupo, va a haber posibilidades para que la gente, de ustedes, por ejemplo, si les ha parecido bueno estos espacios, que lo puedan difundir para que se puedan sumar más colegas sin perder clase. O sea, la invitación está para que se sumen, que tengan la posibilidad Efectivamente. de sumarse para poder tomar todo el diplomado. ¿Es así, Kelly? ¿Puede ser? Sí, Que licenciado tengamos esa Claudio. posibilidad. Exactamente. El equipo de marketing está haciendo un trabajo para un nuevo inicio de diplomado para todos aquellos que todavía no han podido estar matriculados. Si tienen ustedes contactos, compañeros, pueden en todo caso sugerirles inscribirse y matricularse en este diplomado que realmente muchos participantes están volviendo a repetir el diplomado, otros están comunicando con otros compañeros y dando buena información de toda nuestra enseñanza. Por favor, también el mío lo revisa porque no me llegó. Está bien, de todos vamos a revisar cada uno de igual manera para poder orientarles en cuestión del libro de ventilación mecánica. Ustedes ya estar matriculados, ustedes tienen la opción de tener el libro, pero se hace entrega del libro a partir de la tercera cuota que ustedes realizan el pago correspondiente. Licenciado Claudio, entonces ha sido un gusto otra vez tenerlo el día de hoy con nosotros. Así es, especialización le da la bienvenida y empezamos con mucho agrado este diplomado internacional. Fantástico, abrazo a la distancia y piensen que todavía no vimos nada. Vamos a trabajar muchísimo, así que si esto les pareció interesante, realmente viene lo mejor. Muchas Un gracias, que abrazo. tenga un buen día. Cuídense Hasta mucho. luego. Chao, Hasta luego. chao.